Dentro de la estructura del tiempo-espacio, cuando todas las fuerzas de la expresión, la experimentación, integración y trascendencia universales colapsan en el interior del gran toroide universal, empieza la expansión del primer ser. El ser universal es el resultado de toda la expresión universal combinada y expresándose desde su trascendencia en otro nivel. Es por esto que cada uno de los núcleos del centro universal empieza a subdividirse como una célula en diferentes patrones, en diferentes niveles, que unos vibrando en positivo se elevan hacia arriba y los otros vibrando en negativo van hacia abajo. Este circuito espiralado que se empieza a crear divide en una especie de mitosis este gran toroide en diferentes niveles universales. Esto es lo que llamamos como perspectivas o dimensiones universales. Las dimensiones son los diferentes puntos de vista por los cuales nosotros vamos a vivir diferentes realidades. Y el ser es aquello que las unifica, que las combina. El ser son todas esas perspectivas viviendo en integración. Por eso, cuando surge desde el principio, una de esas esferas empiezan a expresarse hacia afuera, buscando conectarse con su propósito, con la verdad universal, tomando la luz, buscando la luz del universo para poder absorber la información y la verdad. Mientras que la otra parte va buscando enraizarse para poder experimentar esa luz en diferentes formas y perspectivas, creando diferentes realidades. Estos centros de poder que buscan la conexión y el enraizamiento de la conexión son lo que llamamos ruedas energéticas o ruedas magnéticas universales que espiritualmente son muy conocidas como chakras. Los chakras son estos centros de poder que van desde la frecuencia hacia la energía y construyendo así la materia. Por eso, cuando llegamos al cuerpo energético, esta expansión frecuencial empieza a llamarse chakras. Desde abajo para arriba, chakra base, sacro, plexo, corazón, laringio, tercer ojo y corona, dentro de lo que es para nosotros el ser humano. Y cuando la energía se vuelve materia, las células empiezan a crear el cuerpo físico de estas ruedas energéticas, apareciendo así las glándulas genital, adrenal, páncreas, timo, tiroides, pineal e hipófisis. Estas glándulas en un cuerpo físico también están en el cuerpo conceptual, en el cuerpo abstracto de la realidad que los seres van creando, tanto sean animales, sean vegetales. También nosotros formamos parte de un ser que en conjunto llamamos el ser social. El ser social es aquel ser que es construido por la conciencia de muchos seres que forman uno solo. Y esto genera los centros de la agricultura, la cultura, la tecnología, la economía, la educación, la política y la espiritualidad, en diferentes niveles, en el nivel vegetal, en el nivel mineral, en el nivel animal, en el nivel humano y en otros niveles que el humano desconoce. Cuando el poder del ser empieza a expresarse a través de todos estos niveles, descubrimos que este gran poder electromagnético del tiempo y espacio está dentro de nuestro ADN, está dentro de nosotros mismos, de nuestra sangre, de nuestro propio cuerpo, y que cada uno de nosotros formamos un pequeño universo, una pequeña sociedad, un pequeño planeta que tiene el potencial divino de poder expresar y crear nuevas realidades. Si todos estos centros están en equilibrio, nosotros nos convertimos así en semillas universales, capaces de hacer germinar al ser universal en diferentes experiencias. Por eso somos semillas universales sembrando una nueva realidad.
Te invitamos a conocer más sobre el proyecto entrando a www.yosoyisidris.org. Gracias por ser parte de la red.